Educar para transformar. Hola, buenos días. Soy Lilia Rendón de la UPN 153 de Ecatepec. Estoy trabajando sobre una historieta que vamos a realizar para la materia de Historia de la Educación con el profesor Alberto. El material que estamos utilizando para esta historieta lo tenemos aquí, nos lo proporciona el profesor por medio de alguna aplicación. Esas son las lecturas. El contenido va a ser sobre la historia de la educación prehispánica. Y bueno, es un contenido que está dirigido para cualquier público, pero nos estamos enfocando sobre todo en alumnos de tercer año de secundaria, que son los que están llevando como una introducción ahorita sobre estas materias. Es un trabajo que sí requiere un cierto tiempo, es algo un poco complejo, pero también es algo divertido y es algo diferente a lo que normalmente manejamos. Yo lo estoy manejando de una forma digital, estoy probando algunos programas para checar cuál es el que mejor se adapta para este trabajo. Y bueno, en este trabajo nos van a evaluar diferentes aspectos como son el contenido, la estructura, los gráficos, los planos. Y bueno, pues seguimos trabajando desde casa. Buenos días, soy alumna de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 153 en Ecatepec. Nuestra actividad para estas 2 semanas de contingencia es la elaboración de una historieta que llevará por título La educación prehispánica, en la cual nos basaremos de 2 lecturas en nuestro marco teórico, que sería un día de clases en la época colonial y la educación prehispánica. Unas lecturas de aproximadamente 10 páginas cada una, que tendremos que leer para poder enfatizar lo que era la educación prehispánica. Esta historieta se va a basar de 10 recuadros, en el cual tenemos que exponer la transición de la educación prehispánica a lo que ha sido hoy en día. Esta historieta va a ser calificada en base a una rúbrica que el profesor nos ha proporcionado, así también como la exposición a un grupo de tercero de secundaria que el profesor nos va a hacer favor de llevarnos y exponer esta historieta. Es una historieta demasiado larga y un poco laboriosa, puesto que podemos elaborarla escrita o podemos elaborarla en aplicaciones, como la que se muestra aquí. Y eso sería todo por hoy. Mi nombre es María Gabriela Baez Mingíbar del grupo 22 y voy a presentar el avance del trabajo que nos dejó el profesor Alberto. Bueno, este trabajo tiene que tener como requisito los siguientes puntos que nos hizo llegar por medio de Schoology. Primero tiene que tener portada, 10 páginas o más de contenido. Cada página debe dividirse en por lo menos 3 cuadrantes. Deberán utilizarse los ángulos y planos fotográficos para su elaboración. Puede presentarse en formato digital o a mano y tiene que tener una presentación final original y llamativa. Bueno, este trabajo tiene como finalidad mostrar cómo era la educación en México en, en, en la época prehispánica. Hola, mi nombre es Eva Roslín Trejo Hernández, soy del grupo 2M. En este video voy a presentar mis avances sobre la historieta, que es sobre la educación prehispánica. Yo lo hice mediante una aplicación que me está ayudando también mi hija. Estamos aprendiendo las dos. Y bueno, a continuación, aquí están mis avances. Aquí está la aplicación, la que ocupamos. Aquí se puede personalizar a los personajes, se le puede cambiar el nombre, el color, hasta sus expresiones de los muñequitos. A continuación vamos a enseñar también aquí se le pueden poner los accesorios. A continuación vamos a enseñar las fotos que ya tenemos, ya nada más es cosa de unirlas para poder hacer el videoclip y se pueda ver cómo se mueven los muñequitos. Bueno, eso sería todo. El profesor Alberto, que es la historia de la educación, nos mandó a hacer una historieta con el objetivo de mandar un mensaje el cómo era la educación en cierto tiempo o en qué se basaba y qué características tenía. Para hacer esta historieta nos mandó 2 lecturas, que es una es la educación en México, que es este libro, y la otra es la educación prehispánica, que nos los proporcionó. Los requisitos que se deben tener para esta historieta sería portada, 10 páginas o más de contenido,
Cada página se puede dividir mínimo en 3 partes o más. Utilizar solo los ángulos fotográficos que el profesor nos enseñó con una presentación, y esto vale el 10% de la calificación. Esta historieta la van a leer, se va a presentar con los alumnos de tercero de secundaria. Llevo un avance que es el nombre de mi historieta es Eddie y el profesor de la educación. Aquí ya tengo más o menos la portada. Aquí está el profesor, y Eddie es un hámster que aquí más o menos puede verse, y el profesor es este. Más o menos tengo mis bocetos de cómo se va a dividir mi historieta. Apenas estoy viendo si me conviene en 3 partes o más. Ya llevo una gran parte subrayada, ya llevo como la idea. Aquí tengo mis anotaciones, y nada más lo único que me faltaría es, bueno, más bien con lo que empezaría es ya con mis 2 personajes, estar viendo cómo puedo empezar, qué diálogos para que... Mi nombre es Gilda Abigail Telles Hernández, del Grupo 22 de la Universidad Pedagógica Nacional. El trabajo que se está llevando a cabo en la materia de Historia de la Educación en México es una historieta. Este proyecto requiere de mucho tiempo y sobre todo de mucha creatividad, ya que será presentado a alumnos de secundaria de tercer año, que son los que están viendo la historia de México. Mi proyecto será entregado de manera virtual, pero hasta el momento he realizado unos bocetos de manera manual de cómo es que quiero que luzca la historieta. Mi historieta va a tratar sobre unos aliens que van a contar de una manera graciosa, pero sobre todo informativa, de cómo se llevaba a cabo la educación prehispánica. Me gustó o escogí esta idea porque me parece que los dibujos sobre todo es algo que les va a llamar mucho la atención a los niños y que les va a generar interés para así querer leerla y al mismo tiempo informarse sobre qué era la educación prehispánica. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Samantha del Grupo 22. El motivo de este video es para hacerle llegar sobre qué es lo que hemos estado trabajando esta semana con el profesor Alberto de la materia de Historia de la Educación en México. Tenemos que leer en primera instancia este libro que nos habla sobre la historia de la educación y estas lecturas que nos dio el profesor sobre la educación prehispánica aquí en México. Para poder realizar nuestra historieta, yo para poder realizarla he estado haciendo mis resúmenes para poder tener más concretas las fechas y la realización sea más fácil. Además de que la historieta debe contener por lo menos 10 páginas y el profesor nos las va a evaluar conforme a las imágenes que le pongamos, la calidad. También vamos a poder evaluarnos de la forma en cómo la estructuremos y cómo la vamos a escribir, y sobre todo el profesor nos la hará llegar nuestra historieta a alumnos de secundaria que tienen la materia de historia en México. Además de que nos ha estado llevando esta información por la plataforma de Schoology, donde nos dice qué trabajos tenemos que hacer en la semana, cómo lo vamos a entregar y sobre todo las rúbricas de evaluación. Muchas gracias. Hasta luego. Hola, a continuación les voy a mostrar cómo estoy trabajando con mi historieta. Acompañada de fotos, donde voy a utilizar fotos de mi familia y amigos. La imagen se apoya en un texto donde es una plática. Por ejemplo, aquí vamos a leer. Hola, ¿qué tal?
tal? Espero que estén bien y pues vamos a comenzar a darle presentación a lo que va a ser nuestro trabajo. Va a ser un cómic que va a tener referencia a un trabajo escolar que fue implementado por el maestro Alberto Rosas y por motivos de la contingencia pues se va a llevar a cabo a través de una plataforma de Schoology. No, ahora sí que la historieta tiene lugar en la época prehispánica y se sabía que habían dos tipos de escuela, la calmeca que era para las personas de la alta sociedad, se podría decir así, y la tepozcatli que era ahora sí que para gente más pobre. Y basándonos en el libro de la historia de la educación en México, haciendo investigación sobre los videos, documentos que hay en la web, para darle historia a nuestro cómic, que va a ser de un joven que es de la realeza y lo llevan a la calmeca. Entonces ahí conoce a lo que son sus instructores que le van a enseñar. Aparte también conoce a dos chicos, se relacionan y tienen muchas cosas en común. La manera en la que nos va a evaluar el maestro pues va a ser conforme a una rúbrica que fue puesta explicada en la clase. Tenemos una copia, va a tener un puntuaje en lo que es presentación, los gráficos, el texto, el mensaje, la fundamentación que va a tener nuestro cómic. Aparte de que también va a ser evaluada por algunos chicos de tercer año de secundaria, así que de tal forma tiene que ser entendible, tiene que ser llamativo y pues eso sería todo por mi parte. Buenos días. Antes que todo, este video es para mostrar el avance que tengo de la historieta que nos pide el profesor Alberto Rosas, el cual nos imparte la asignatura de la historia de la educación en México. Esa es la rúbrica que tenemos que cumplir. La rúbrica es muy exacta. Vimos un poco de una presentación de unos planos cinematográficos donde tenemos que aplicar los dibujos dentro de la historieta. Ya nos fundamentamos en unas lecturas y una de ellas fue el capítulo de la escuela o la etapa indígena del libro de la historia mínima de la educación y una pequeña lectura de la educación prehispánica. Este es un tema que a mí me apasiona, que a lo personal a mí me apasiona mucho y me estoy fundamentando también en un libro de Miguel León Portilla que se llama Visión de los Vencidos y estoy estudiando el Códice Florentino y también me estoy apoyando en este librito que me ayudó a saber o me ayuda a comprender cómo es que vivían los aztecas y cómo eran los tipos de rangos y todo esto en el ejército. Para esto pues yo tengo un poquito de conocimiento de dibujo, sé que para mis compañeros a lo mejor va a ser un poco más complicado y yo estoy generando mis propios personajes. Estos son los bocetos de algunos. Estos son mis personajes principales. Para mí este es Cuauhtémoc y después lo voy a meter a la historieta. Prácticamente los dibujos los hago yo aquí en unas hojas tamaño carta, como se pueden dar cuenta. Y son pequeñas cosas que hago para poder hacer los dibujos o para poder tomar en cuenta la perspectiva que les voy a dar. Este es un plano general donde se ve la figura ahí, la figura humana y la parte de atrás. Eso después se va convirtiendo en dibujo. Un guerrero jaguar. Este es lo que yo considero que así se veía el Tepozcatli y así era como les impartía la educación. Estos son todos mis personajes. Otro de mis personajes principales para mí va a ser un guerrero que nunca había escuchado de él. Se llama Cicalatzin y era de Texcoco. Y estos son algunos de los guerreros de jaguar, águila y es un guerrero rapado de los aztecas, ¿vale? Esta historieta pues la vamos a presentar a un grupo de tercer año de secundaria para así mostrar que comprendiendo un texto puedes llegar a lograr algo parecido a esto, ¿no?
como ven, ahí está ya mi dibujo escaneado, ya dentro de la historieta. Y pues así que prácticamente estoy haciendo el guión ya para comenzar a realizar los dibujos y ya empezarlos a meter ahí. Y este es otro dibujo que ustedes vieron en físico y que ya está ahí en digital. Y otro pequeño dibujito ahí. Este es mi avance. Y pues prácticamente mi historia se va a basar en nuestro último Tlatoani y en ese guerrero. Y van a llegar al punto donde llegan los españoles y pues ellos prácticamente quiero platicar la vida de último Tlatoani, de ese guerrero, y de cómo se batieron todavía en duelo antes de la conquista contra los españoles. UPN, educar para transformar.